El planeta de los simios es una de las sagas más explotadas. Caricaturas, películas, series, libros de fanáticos, libros de cineastas, audios, cómics y hasta obras de teatro. Pero hay que decir que nada de esto hubiera sido posible sin el libro original del planeta de los simios. La lectura de ese libro nos deja con muchas dudas, pero plantea las bases de lo que es el planeta de los simios. Es por ello que haremos nuestra cronología basándonos en los datos originales. Y ya que estamos, el planeta de los simios es característico por sus guerras intergalácticas entre simios y humanos. Si quieres vivir algo parecido, te recomiendo el videojuego War Robots. Un videojuego en 3D, gratuito y en línea, en el que tendrás que adueñarte del territorio antes de que el enemigo lo haga. Eso o destruir a todos los enemigos. Pertenecerás a un grupo de 6 y pelearás contra otros 6. Personalmente, la primera vez que lo jugué, descubrí que era muy fácil. No es una broma, está muy fácil. Lo único difícil es que no todos saben jugar. Una vez hasta me quedé solo y tuve que destruir a todos los robots enemigos. Eso lo hace bastante divertido. Sería interesante ver que en un futuro existiera una cronología de War Robots. De momento, más de 90 millones de personas lo están jugando. Puedes jugarlo desde tu computadora o desde tu celular. Te dejaré un enlace directo en la descripción. No son las armas, es la estrategia que tengas. Y conforme vayas subiendo de nivel, puedes comprar otras armas y otros robots, porque todos los días salen nuevas actualizaciones. Me dicen que si lo instalas ahora mismo puedes llevarte de regalo un paquete de inicio con un robot incluido, un Kang Weapon, 3 Molot Weapons, además de 100 de oro y 400.000 puntos silver que sirven para que puedas comprarte más armas y más robots. Ya me contarás qué tan adictivo te pareció y cuántas kills logras en un solo juego. Los primeros 20 que me envíen una captura de que lo han instalado serán saludados en el próximo video. Las capturas me las pueden enviar a través de mi página de Facebook. El juego está disponible en español. Muchas gracias por el apoyo. Solamente debo advertirte que si no has leído el libro ni visto las películas, serás spoileado. No sé si un spoiler aplique para un libro que lleva más de 50 años publicado, pero igual aviso por si acaso. La ciencia y la tecnología había avanzado lo suficiente como para viajar a través del espacio. No se habían explorado lugares más allá del sistema solar, pero todavía existía la duda sobre qué había más allá. El profesor Anteye había tenido como meta responder esa duda, no solo por su labor como científico, sino también porque no le gustaba mucho la raza humana. Quería conocer a otros seres más inteligentes. Prefería embarcarse en un viaje sin regreso que seguir con los humanos. No sé si la gente sabía esto, pero rápidamente se convirtió en una eminencia para el mundo científico. Era el año 2500, y aunque se tenía la tecnología, nadie se había atrevido. El profesor Anteye reclutó a un joven periodista llamado Ulises, y formó un grupo de socios para que lo acompañaran en el viaje. Viajarían casi a la velocidad de la luz, salvo por una milésima de diferencia. Esa milésima les impediría autodesintegrarse con el viaje. El viaje de ida duraría 2 años, pero lo que para ellos eran 2 años, para la Tierra significarían unos 800 años según el cálculo. Volverían y todo el mundo habría cambiado. Pero por eso reclutaron a gente sin familia, y que estuviese dispuesta a irse para siempre. Viajaron tan lejos que vieron cómo el sol se veía como lo que era, como una estrella entre estrellas, un pequeño brillo en medio de la galaxia. Se mantuvieron vivos cultivando plantas y regándolas con abonos químicos. Vivieron plenamente sin necesidad de estar en la Tierra. Tuvieron dificultades con la gravedad, pero rápidamente se acostumbraron. También llevaron consigo algunos pájaros, unas mariposas y un chimpancé llamado Héctor. Rápido pasó el tiempo y finalmente llegaron a su destino. Esa galaxia era bastante similar al sistema solar, solo que el sol estaba mucho más rojo y parecía tener más potencia. Incluso tenían un planeta parecido a la Tierra, pero de lejos no se parecía en nada. Los continentes no tenían la misma forma, pero se acercaron porque después de todo tenían que explorar. En breve le pusieron nombre a ese planeta, y en honor a su galaxia le apodaron Betelgeuse. Para este punto de la historia se supone que han pasado más de 800 años en la Tierra, y me gustaría hablarte sobre lo que sucedió con ella, pero no es el momento de hacerlo. Debemos seguir narrando la expedición. Al llegar al planeta Betelgeuse, de inmediato tomaron muestras de aire, y se dieron cuenta de que era básicamente lo mismo que la de la Tierra, salvo algunas anomalías, pero era bastante similar. Aunque para asegurarse le quitaron el traje al chimpancé. Al liberarlo, este no tuvo ningún cambio. Y es más, se llenó de felicidad y se adentró hacia el bosque felizmente colgado de los árboles. Árboles que medían alrededor de 40 metros de altura. También probaron el agua y vieron que no era tóxica. Al caminar un poco más se encontraron con una mujer desnuda de piel bronceada. Era, según describe Ulises el periodista, la mujer más hermosa que había visto. El único detalle con esta mujer es que era incapaz de mostrar una sonrisa.
y en vez de hablar parecía hacer ruidos que parecían llegar desde lo más profundo de su garganta. Para identificarla la apodaron con el nombre de Nova. Y todo estaba bien hasta que de pronto Héctor, el chimpancé, volvió de su recorrido. Entonces ella lo recibió tomándolo por el cuello, y sus manos se cerraron como ganchos hasta que éste había caído muerto. Luego de eso ella se fue corriendo. Era evidente que existía una terrible enemistad entre simios y humanos. Pronto se encontraron con que Nova no era la única, había más hombres, y cuando los vieron los desnudaron, y luego se los llevaron a las profundidades del bosque. Eran prisioneros hasta que de pronto escucharon unos disparos. Los responsables eran un grupo de gorilas. Estos, a diferencia de los primeros, sí tenían expresiones humanas, y encima se comunicaban entre ellos con una lengua diferente. También iban vestidos, la única diferencia es que en vez de zapatos llevaban guantes negros. Los capturaron a todos y los llevaron a la ciudad, en donde la gente se acercó para echarles de comer. Los peinaban y los acomodaban en fila. Podría decirse que eso era similar a una carnicería combinada con una veterinaria. Por un lado, montones de cuerpos fallecidos, y por el otro, eran algo así como el entretenimiento. Unos fueron enviados al zoológico, y al resto los mandaron a un instituto para experimentar con ellos. Ulises fue asignado al instituto y puesto bajo prisión en la misma jaula que Nova. Experimentaron mucho con él. Aquello era insólito, pero lo único que le quedaba a Ulises era demostrar que era un Homo sapiens. Quería intentar demostrar que era un ser vivo racional, pero no le daban la oportunidad. Demostró su inteligencia en más de una ocasión, hacía cosas que para los demás eran imposibles, pero los simios lo ignoraron por completo. Únicamente le atribuyeron esas habilidades a la imitación de los simios. Solo los humanos se daban cuenta de su inteligencia y lo respetaban. Llegó a perder la esperanza en varias ocasiones, y se conformaba con la compañía de Nova, que al fin y al cabo no le caía tan mal. Estaba encerrado, pero no le faltaba nada para vivir. El tema aquí era que cuando se dejaba llevar demasiado, se olvidaba de su razonamiento y actuaba como los demás. Esto fue así hasta que una joven simia le prestó atención. Ella se llamaba Cira. Con la atención sobre él, a Ulises se le ocurrió que podría escribirle algo, y utilizando una hoja de papel dibujó el teorema de Pitágoras, recordando que al fin y al cabo la ecuación se había intentado utilizar en el pasado, como un método para hablar con seres de otras galaxias. Si existía un lenguaje universal, eran las matemáticas. Luego dibujó más ecuaciones y algunas figuras geométricas. Ella le respondió de la misma manera. Ambos, con el descubrimiento, se pusieron a llorar frenéticamente. Habían podido comunicarse al fin. Ulises vio un pequeño brillo al final del túnel. Esta era la única opción para salir de ahí. Poco a poco, ella le enseñó su lengua y él la suya. Tenían conversaciones a diario, y Nova se ponía celosa. Les aventaba tierra para demostrar su descontento. Pero ello no les impidió seguir adelante. Aquello era su pequeño secreto. Un día, Cira pide permiso para sacarlo a pasear. Le dieron permiso, pero con la condición de que fuera encadenado. Los simios se reían de él como los humanos lo harían de un chimpancé que sale al centro comercial. Lo llevan al parque y ahí Cira le presenta a su prometido. Se trataba de Cornelius. Al principio el chimpancé no lo creía, pero pronto se dio cuenta de que ese no era un simple humano. Tuvieron largas y apasionadas conversaciones. Le ayudan en todo lo que pueden y le prestan más libros para que aprenda más sobre los simios. Un día hasta lo llevan al zoológico. Y entre los diferentes animales se encuentra con el profesor Antelle. Quiso hablarle, pero ello pondría en riesgo todo lo que habían estado haciendo. Si Ulises quería sacarlo de ahí, primero tenía que demostrar que era capaz de razonar. Para hacerlo, esperan una fecha importante. Pronto se organizaría una asamblea en la que podría aprovechar para hablar y demostrar su inteligencia. Así que perfecciona el lenguaje y ensaya todo lo que va a decir, hasta que finalmente llega el día tan esperado. Estaba amarrado, pero eso no le impidió hablar. Contestaba todas las preguntas que le hacían. La noticia llegó rápidamente a oídos de todo el mundo, y entonces lo aceptaron al fin como un ser pensante. Para entonces debieron pasar años. Podría decirse que pasaron unos 5 años desde que llegó al planeta. La conferencia fue todo un éxito, y de inmediato le dieron un departamento en el instituto. Aprovechando su libertad, Ulises va al zoológico en busca del profesor, pero era demasiado tarde. Este estaba completamente perdido. Le dijo que lo podía sacar, pero el profesor no hacía ningún caso, únicamente contestaba con aullidos. Aquello le rompió el corazón, pero tenía otros planes en mente. Y por todo lo anterior, tanto Cornelius como Cira subieron de puestos, y Ulises participaba activamente como colaborador en las investigaciones sobre el hombre. El partido chimpancé estuvo más abierto a otras investigaciones, y por fin usaba ropa. Hizo que le dieran una vida mucho más digna al profesor, pero este persistía con actuar como un salvaje. Mientras que Nova seguía en la misma jaula, esperando su regreso. La visitó de vez en cuando para ver si aprendía a hablar,
pero únicamente hacía monosílabos, seguidos de un comportamiento salvaje. Como Ulises formaba parte de las investigaciones sobre el hombre, de inmediato fue a explorar unas ruinas antiguas. Tanto Cornelius como él estaban muy interesados en el origen de la supremacía de los simios, ya que, aunque se decía que antes de los simios no había nada, investigando se pudieron dar cuenta de que pareciera que los simios recién habían comenzado hace unos 10.000 años y no más. Y pronto encontrarían más pruebas y más información. En su primera expedición descubren una muñeca, una simple muñeca de porcelana. Los juguetes eran comunes aún para los simios, pero lo insólito del caso es que se trataba de una muñeca humana que representaba a una niña de la Tierra. Tenía forma de niña humana y usaba una vestimenta humana. Eso podía ser casualidad. Pero lo sorprendente es que la muñeca decía papá cuando la pulsabas. El tema es que no decía la frase en lengua simio, sino que utilizaba un idioma humano. Luego encontraron esqueletos humanos. Con esto y más, Ulises se preguntó durante meses si el planeta en el que estaban era en realidad la Tierra. Por supuesto, no había ninguna otra prueba, pero la idea nadie se la quitó. Como era de esperarse, estas pruebas fueron totalmente ignoradas por el Consejo de Orangutanes. No obstante, ahora la atención estaba enfocada en otro acontecimiento. Nova estaba embarazada de Ulises. Nadie más que Cira, Cornelius y el Consejo lo sabían. Cuidaron de Nova, pero al mismo tiempo el ambiente se hizo cada vez más tenso. El Consejo se preguntaba si ese niño sería un peligro para el mundo. Los orangutanes querían eliminarlo. Ulises y su hijo serían ejecutados o apartados para experimentación, disminuyéndoles quizás partes esenciales de su cerebro. Y Nova probablemente sería enviada al zoológico, aunque si se pusiera muy intensa, pues procederían con la ejecución. Al ver lo que iba a suceder, tanto Cira como Cornelius le ayudan a escapar del planeta. Irse era la única solución, y todo encajaba perfecto. Pronto los científicos enviarían un satélite al espacio, y para colocarlo utilizarían a 3 humanos entrenados, un adulto, una mujer y un niño. La nave espacial con la que Ulises llegó al planeta de los simios seguía en órbita. Se va y jura volver algún día, pero no reflexiona, no se da cuenta de que eso no será posible. Mientras que él viaje unos meses, para ellos pasarán miles de años. No obstante, siguen con los planes. Viajan hasta llegar a su nave espacial, y mientras, en el planeta de los simios, les hacen creer a todos que el satélite donde iban fue destruido accidentalmente. El caso fue olvidado y reducido a una simple anécdota. Ulises recordaba cómo se manejaba la nave. Él y su familia se encontraban a salvo. Su hijo crece y para el 1.5 años muestra ser racional igual que él. Ambos aprenden a hablar muy bien, incluyendo a Nova. Según Ulises, Nova aprendió a hablar gracias a su hijo. Su maternidad resultó ser mejor maestra que él. Ella aprendió a reír, así como a llorar. Fue un viaje largo, pero finalmente llegan a la Tierra. Entienden que se trata de la Tierra porque los continentes se ven justo como eran. Preparan todo para bajar. Hasta la Torre Eiffel seguía ahí. Así que aterrizan esperando que los humanos los recibieran. De pronto, una camioneta se acerca a ellos. Una camioneta bastante antigua. 2 seres bajan del vehículo y se acercan a la nave. Solo que cuando se acercan y finalmente les ven las caras, se dan cuenta de que son simios. Ese fue el final del libro original del Planeta de los Simios, y es a partir de aquí que se formularon montones de hipótesis al respecto. La más popular es que finalmente Ulises terminó viajando en círculos por el mismo sistema solar, es decir que la primera vez que salieron de la Tierra, realmente volvieron a llegar a la Tierra, solo que muchos años adelante en el tiempo. El Sol estaba más rojo y la Tierra no tenía la misma forma en sus continentes, pero era la misma Tierra. Luego, cuando se regresa, vuelve a cruzar el mismo gusano dimensional y vuelven a viajar montones de años. Lo curioso es que vuelve a lo que parece ser una época más antigua, encontrándose con una Tierra recién conquistada por los simios. No se sabe qué sucedió luego de que se encontraran con los simios en la Tierra, pero podemos suponer que no se murieron, ya que Ulises redacta toda su aventura, la mete dentro de una botella y la envía al espacio exterior esperando que alguien la lea, no para pedir ayuda, sino para ver si alguien más puede aprender de los errores humanos. Miles de años más adelante en el futuro, la botella es encontrada y leída por 2 simios evolucionados, que viajan en el espacio como pasatiempo, recolectando piedras lunares y curiosidades. Se trata del futuro más lejano conocido en el universo del Planeta de los Simios.
Es momento de hablar de cómo se formó el planeta de los simios. Existen muchas hipótesis al respecto. Las primeras películas sugieren que los responsables fueron precisamente los mismos simios, que tanto Zira como Cornelius, inspirados por el humano que los visitó, deciden hacer un viaje por el universo, viajando accidentalmente al pasado, llegando hasta el año de 1970, quizá buscando descubrir el origen de los simios. De esa relación nace un legendario simio llamado César. El error con la hipótesis está en el año. Para el año 2500, Ulises apenas viaja hacia el planeta de los simios. Para ellos no existía algo parecido como un chimpancé inteligente. La aparición de César tuvo que ser más adelante, aproximadamente en el año 2550. Justo después de que Ulises y el profesor se marcharon es cuando comienza la rebelión de los simios. Una rebelión liderada por Aldo. ¿Quién es Aldo? Pues bien, según las primeras películas, Aldo era el primer simio que aprendió la palabra no. Fue el primer chimpancé que se rebeló a los humanos, y fue el responsable de llevar a toda su tribu hasta la supremacía. Desde entonces los simios celebran ese día como el más importante de su especie. Claro que esta hipótesis ha sido eliminada, pero aún así podrá decirse que la historia sigue igual, solo que en vez de Aldo se llama César. En las nuevas películas, César parecía ser un chimpancé común y corriente. Era utilizado para experimentar. Querían descubrir una cura para el Alzheimer, y terminaron estimulando la inteligencia del chimpancé. No se aclara del todo el origen de César. Únicamente se ve que su madre se enfurece porque le quitan a César de sus manos. Pero si tú quieres, podemos pensar que ella era Zira, que al viajar a la Tierra irónicamente le sucede lo mismo que a Ulises. Como no hablaban el mismo idioma, pues la capturan y no le hacen caso. Pero sí alcanzan a tener a un hijo que ya de por sí nacería como un simio inteligente. César es escondido por uno de los científicos del laboratorio y es domesticado como un simio normal, hasta que de pronto se le avienta a un vecino que molestaba al padre del científico. Por lo que hizo, pronto el simio es capturado y lo meten preso junto con otros simios. No tuvo que esforzarse mucho para darse cuenta de que las condiciones en que los tenían eran terribles. Pronto forma distintos aliados y también forma una familia. Todos los simios se juntan por un bien común, que era escaparse, ser libres al fin. No querían guerra con los humanos, solo querían irse, pero estaban enfurecidos y en el camino destruyeron muchos coches y se desquitaron de mucha gente, hasta que finalmente se establecen en las profundidades del bosque. Y estaban tranquilos, pero los humanos no podían quedarse así, tenían que atacar una y otra vez. Los simios cada vez eran más desconfiados. César siempre hizo lo posible para enseñarle a los demás que la solución no era la violencia. César siempre estuvo dispuesto a negociar con los humanos, pero a estos les valía un cacahuate. Llegaron hasta las últimas consecuencias, y luego los capturan a todos, los esclavizan y los hacen trabajar de gratis, y luego encima tuvieron que soportar una disputa de territorio que se traían los humanos. Pese a su deseo de venganza, César nunca quiso comportarse como un humano. Un humano mataba por venganza, pero él no, él tenía que ser diferente. Aguantaron hambres y torturas hasta que pronto logran escapar, y finalmente la naturaleza es la que pone orden. Solo ahí pudieron estar en paz, solo ahí encontraron su paraíso. César fallece y es recordado como aquel simio que dijo no. Simio no mata simio. Simio no es lo mismo que humano. Conforme iba pasando el tiempo, los simios fueron reproduciéndose más y más, mientras que los humanos eran infectados por un virus que les impedía hablar. Era como si el virus les afectara en el cerebro, al punto de hacer que dejaran de ser racionales. Pero los humanos que quedaban le echaban toda la culpa a los simios. ¿Y quién es el responsable del virus? No se sabe. Algunos dicen que fueron Zira y Cornelius, otros que los mismos humanos se lo buscaron. Pese a las enfermedades, terribles guerras nucleares se desarrollaron. El hombre se resistió ante el crecimiento de los simios, que conforme pasaba el tiempo se iban haciendo más civilizados. Con las guerras biológicas, lo único que provocaron es que el ecosistema cambiara. En el libro del planeta de los simios se menciona que los animales eran los mismos, pero que todos tenían mutaciones. Había camellos con 3 jivas, animales rumiantes con cuernos de otros animales, pájaros enormes parecidos a cuervos pero con otras características. Todos los animales eran distintos, y la explicación para muchos se debe a las guerras biológicas. Y conforme pasaba el tiempo también afectó al calentamiento global, y qué decir del sol, que conforme pasaba el tiempo se iba poniendo más intenso. Los humanos aún superaban en número a los simios, pero ya casi todos habían perdido su razonamiento, tal vez por la enfermedad, tal vez por el retroceso de la evolución. Esto no se sabe con exactitud. Los gorilas fueron la primera especie en sobresalir. Se trataba de la especie más potente y fueron los primeros en gobernar. Pero pronto tanto chimpancés como orangutanes se pronunciaron a su manera y se hicieron un espacio en el mundo.
El mundo pronto se dividió en tres: chimpancés, orangutanes y gorilas. Pese a la división, todos vivían mixtos y tranquilos. No había guerras, pero sí había policías. Según los escritos de Ulises, menciona que la posible razón por la cual progresaron tan rápido es porque los simios nunca tenían guerras. Pero pronto, los roles cambiarían. Los orangutanes se convertirían en los líderes y en los gobernantes. Algunos gorilas se dedicarían a trabajos más pesados como los de la construcción o la policía. Y los chimpancés se convertirían en almas mucho más libres, algo así como la población estándar. Poco a poco los simios se fueron olvidando de su pasado. La leyenda de César desapareció, y los filósofos decían que antes de los simios no había nadie más. Estas enseñanzas equivocadas fueron traspasadas por los orangutanes, que aunque se trataba de la especie más inteligente, también era la más terca y necia de todas. Pronto se ganaron el odio del resto de las especies. Para los orangutanes no existía mejor referencia que Aristas. Aristas era algo así como el Sócrates o el Aristóteles de esa raza. Era la referencia de todos y estaban cerrados únicamente a sus opiniones. Era un ídolo y todo lo que decía era considerado como verídico, aún con fallos en sus teorías como la idea de que el sol gira alrededor de la Tierra y no al revés. De todas formas, los orangutanes conservadores fueron incapaces de aceptar nuevas ideas. Se hubieran desarrollado más de no ser por la ceguera de los líderes, o sea de los orangutanes. Y luego, aproximadamente entre los años 3000 al 10000, Ulises aparece en la Tierra junto con su tripulación. ¿Y qué aconteció después? Probablemente una revolución de los chimpancés. Los orangutanes debían dejar de ser tan conservadores y estar abiertos a nuevas ideas. La pregunta está en si eso era posible. Al final de una película, muestra cómo en el futuro, tanto simios como humanos viven finalmente en armonía. Tal vez en un futuro muy lejano, esto deje de ser una hipótesis para convertirse en una realidad.